Analicemos los dos primeros. Hay una situación y una consecuencia, ¿cierto? Porque yo digo, por ejemplo, en la segunda, perdón. If I study today, o sea, ¿qué tengo que hacer hoy? Estudiar. Entonces, si yo estudio hoy día, ¿qué va a pasar? I go to the party tonight. Iré a la fiesta esta noche. O sea, tiene que haber cierto un acto que me lleve a una consecuencia. Primera, if it rains, I won't go to the park. ¿Qué pasa en el presente? Si llueve, ¿qué va a pasar? No podré ir al parque. Hay una situación y una consecuencia, y que esa consecuencia con este first conditional la vamos a expresar en qué tiempo verbal? Futuro. Futuro will. Acuérdense, no es futuro going to, futuro will. Entonces, uno puede empezar a analizar, ¿cierto?, que uno plantea una situación, algo que se te presenta de alguna manera en el presente y la consecuencia que eso puede tener. Esa consecuencia puede ser afirmativa o negativa, va a depender de alguna manera de las variantes, ¿ya? Por ejemplo, if I have enough money, I will buy an apartment. ¿Qué pasa en el presente? Si tengo, ¿qué cosa? Enough money, el dinero suficiente, ¿qué voy a hacer o qué pasaría? Me compraría un departamento. Consecuencia de la situación que estoy planteando hoy. She will be late if the train is delayed. A ella, ¿qué le va a pasar? She will be late. Ella va a llegar tarde, ¿cierto? Si es que el tren se retrasa o se atrasa. ¿Cuál es la consecuencia? Llegará tarde si es que pasa, ¿cierto?, que el tren se atrasa, como dijimos en este caso. She will miss the bus if she doesn't leave soon. ¿Qué le va a pasar con el bus? Perderá el bus si es que no sale pronto de la casa. If I see her, I will tell her that you lied. Si la veo, ¿qué va a pasar? Le diré que le mentiste. Consecuencia, entonces, ¿cierto?, a través de esta forma que es el first conditional. Acuérdense, first conditional, que vamos a ver inmediatamente para que nos sirva. Entonces, instrucción, first conditional. ¿Para qué lo usamos? We use the first conditional for general truth and to talk about conditions that are probable to happen. O sea, lo usamos para hablar de verdades generales, ¿cierto? Y referirnos a esas condiciones que son probables que ocurran, ¿ya? Entonces, yo lo que me voy a encontrar aquí con la first conditional, siempre voy a tener un resultado, y ese resultado va a ser expresado en tiempo futuro will. Acuérdense que aquí siempre vamos a mostrar el futuro will, porque ese es el que habla de un futuro probable, no es un futuro seguro, es una probabilidad de que algo pase por lo que yo estoy presentando en el presente. Entonces, ¿cómo se arma esta forma condicional? Siempre tengo que tener lo que se llama una if clause. Una if clause es como decir una oración, pero que tiene una cláusula, ¿ya? O una, de alguna manera, una condicionante. ¿Cuál es la condición o la situación que se presenta en el presente? If I see her, si yo la veo, presente, ¿cuál va a ser el resultado? I will tell her that you lie. Le diré, porque ese va a ser el resultado futuro, que tú mentiste. O sea, principalmente entonces aquí tenemos que tener claro que vamos a tener que usar una cláusula en presente, presente simple, o sea, sin tratar de mezclar tantos verbos ni tener que conjugar tantos verbos, y una cláusula en futuro. Acuérdense que la expresión en futuro también es bastante simple, porque es el uso del will más un verbo en su forma infinitiva, o sea, sin agregarle tampoco ninguna terminación en particular. ¿Ya? Sí, espera.
tiempos verbales principalmente vamos a expresar estas cláusulas? Ahí está. La if clause. Acuérdense que siempre tiene que haber una if clause. ¿Qué es lo que es la if clause? La que yo presento, valga la redundancia, en tiempo presente. If it rains, si llueve, cláusula resultante con will en tiempo futuro. I will not go to the park. Eso es lo que probablemente va a pasar, ¿cierto? Si llueve, no iré al parque. Recordar o indicarles entonces que esta palabrita que está apareciendo aquí, el if, se traduce al español como sí, pero no es el sí como que tú ocupas para responder. Tú lo puedes responder, no sé, is your name Alicia? Yo digo if. No, es una frase, ¿cierto?, que me ayuda a complementar una oración o una cláusula, como en este caso estamos hablando. Hoy día estamos hablando de cláusulas porque como son dos oraciones que forman una misma idea, entonces se llaman cláusulas por separado. Entonces, las cláusulas, ¿cierto?, condicionales o relaciones condicionales tienen una if clause, como dijimos, una condición y un resultado, ¿cierto?, que el resultado, como ya sabemos, siempre lo vamos a expresar en tiempo futuro. ¿Ya? Eso no va a cambiar nunca, o sea, es la estructura básica de lo que es este first conditional. ¿Cuál es mi situación? Presente. If I get sick, si yo me enfermo, ¿qué podría pasar? No voy a clases, no me puedo levantar, ¿cierto? Ahí tú, la idea es que trates de entender y aplicar. Por ejemplo, entonces, if I get sick, esa es tu cláusula en presente, ¿cierto? Es como la condición. Cláusula en presente, present clause, ¿ya? Es en otras palabras la condition. ¿Cuál va a ser el resultado? If I get sick, si me enfermo, no iré a clase o no asistiré a clase. Entonces, I, idea futura en negativo, I won't go to clase. Ese resultado se tendré. No iré a clases. En donde esta es una result clause, ¿cierto? Una cláusula resultado, ¿cierto?, que se expresa en futuro will. En ese caso, ¿cierto?, en un futuro negativo, porque estoy indicando un resultado que no va a ocurrir o que no va a pasar. ¿Ya? De hecho, aquí creo que aparecía otro ejemplo, ¿no? Pero uno puede jugar ahí con las cláusulas. Ahí, por ejemplo, if I get sick, si me enfermo, I will try herbal remedies. Si me enfermo, ¿qué voy a hacer? Probaré remedios, ¿cierto?, de hierba, agüitas de hierba, cosas así para que se me afirme la patita. Entonces la cláusula puede ser afirmativa, puede ser negativa, ¿cierto? Siempre según la condición que se plantee. O sea, tú tienes que tener clarita la condición para poder indicar, ¿cierto?, este resultado futuro. Por ende, chicos, aquí podemos ocupar cualquier expresión, o sea, cualquier condición se puede plantear, por ende tú puedes ocupar cualquier verbo en cualquier forma de expresión, digamos, afirmativa o negativa, pero siempre con la estructura del futuro will. ¿Profe? ¿Sí o no? Claro, Aquí el orden, muchachos, por lo general el orden es esto. La primera cláusula es la cláusula, ¿cierto?, de la condición, la que parte como la idea que va en presente, y la segunda cláusula, ¿cierto?, es la resultante, que es la que va en futuro. Pero en realidad eso también puede expresarse al revés, ¿ya? Como bien dice ahí. The if clause can come first or second, o sea, la cláusula, ¿cierto?, if, esta, la condición, puede ir tanto en primer lugar como en segundo lugar dentro de toda la oración. Eso no altera el significado, ¿ya? Por lo general, en ese caso, si ocurre eso, se ocupa de alguna manera una coma. Miren, en la misma idea. If it rains, I will not go to the park.
¿cierto? Si llueve, no iré al parque. Pero eso yo lo puedo intercambiar el orden. I will tell her that you lie if I see her. Se dan cuenta que cambió el orden, pero el significado, o sea, la cláusula, la condición que tú estás indicando, se entiende de igual manera. ¿Ya? O sea, no hay necesidad de que sea exactamente este mismo orden, porque se entiende de igual forma si la cláusula resultaba al principio o va en segundo lugar. ¿Ya? Eso no altera la idea que tú quieras comunicar. O sea, puedes ocuparla tanto en primer como en segundo lugar. Da lo mismo. Lo importante sí es que el resultado, ¿cierto?, de esa condición quede claro al momento de tú querer expresar esa idea. Eso es lo que se importa. Que importa lo que ustedes quieren comunicar y lo que comuniquen se entienda que es un resultado en tiempo futuro probable. Y futuro probable ya sabemos que es el uso del will, ¿cierto?, al momento de expresar esta cláusula como resultado. Condition. Te van a retar y va a quedar grabado y yo después me voy a reír. Condición presente. If I pay attention, si presto atención, ¿cuál va a ser el resultado futuro? Me costará menos. O tendré que estudiar menos, porque ya tendré la idea clarita. Ahí podemos pensar, acuérdense que el resultado puede ser afirmativo o negativo, va a depender de lo que quieran decir. Planteemos dos, una positiva y una negativa. Si yo presto atención, significa que I will understand the topic. Entenderé la materia. ¿Cierto? Si presto atención, por ende resultado, I will understand the topic, o sea, entenderé la materia. Si presto atención, ahora una condición negativa, I won't have to study too much. No tendré que estudiar tanto, porque como ya presté atención, ¿cierto? Me quedaron como los conceptos más que nada claros, entonces tal vez no tendré que estudiar tanto, ¿no? Repasar, ¿cierto? Recordar lo que vimos, y ahí obviamente aclararé ese contenido al que presté atención en clase. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una condición, nuevamente, ¿en qué tiempo verbal? Presente, presente simple. Si yo presto atención, resultado futuro probable. Con el will, en ambos casos, ¿cierto? Y acuérdense que el will, cuando lo vimos, siempre tiene que ir acompañado de un verbo. Y seguimos ocupando para el bien de todos nosotros para esta prueba. ¿Se dan cuenta que no hemos conjugado ningún verbo? Ni de la unidad 7, ni ahora de la unidad 8. Los verbos, tal cual los conocemos. O sea, no va a ser necesario que, por lo menos los contenidos que llevamos hasta ahora, que esta es la 8b ya, jamás le hemos agregado ni ing, ni ed, ni nada de los verbos. Hemos mostrado así, pero parecido. Esperemos seguir. Ojalá. Yo sí que lo escucho. Sí. Ahora, hay una pequeña variación, pero que no altera en nada, ¿cierto?, lo que estamos viendo. También podemos usar, en vez del will, el can, porque el can también es un verbo modal de probabilidad, lo que yo podría hacer, ¿cierto? Entonces, dice, you can also use can más un verbo modal base, más un verbo base, perdón, en vez del will en el resultado de la consecuencia, ¿ya? O sea, you can take a taxi if you miss the last train. Tú puedes tomar un taxi si perdiste o si pierdes el tren. Y ahí está con el ejemplo que habíamos visto anteriormente. If it rains, si llueve, I can't go to the park. No puedo ir al parque.
¿Ya? O sea, es una nueva forma de expresión en esta parte, la parte del resultado, ¿cierto? O sea, ahora podemos decir que podemos ocupar tanto el will o también podemos ocupar el can o el can para referirnos, ¿cierto?, a ese resultado final o al resultado, ¿cierto?, de esa condición que estamos planteando en el presente. Esta es para soñar, ¿ya? Soñemos. Esa es una cláusula condicional. Siempre cuando está con amigos, oye, ¿qué harías si te ganara ahí el kino? ¿Qué harías si te ganara ahí el loto? Esa es una cláusula condicional. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? If I win the lottery, me vuelvo loco. Lo invierto. Ya, pues cierro la oración. If I win the lottery, si me gano el kino, el loto, lo que sea. Ya. I go to No, puede ser con cualquiera. If I win the lottery, I will buy. Me compraré A car. sacar muchas cosas. Al final, no solamente voy a comprar una casa. I will buy many things. Muchas cosas. Viajaré alrededor del mundo. I will travel. ¿Dónde? Around the world. La típica, ayudaré a mi familia. I will help my family. Y así, condicionante, ¿cierto? Perdón, resultado frente a esa condición, ¿cierto? Que en esta condición igual, pero una condición un poco más soñadora. ¿Cuál es el verbo que puede ayudar? Help. I will help my family. I will buy a new car. I will buy a big house. Hay lo que ustedes quieran soñar, pero esa condición, acuérdense, ese resultado tiene que ser expresado hacia el futuro. ¿Se va entendiendo, señoritas y caballeros, lo que es el first condition? Sí. ¿Seguro? Milla, Anaís, Nico, Constanza. Sí. ¿Segura? Sí. Porque no, le estoy preguntando a Ah. mi compañera. Su compañera es buena para distraerse y el celular. Poner una cajita para dejar los celulares ahí. No. Katy, Juan, duda, consulta, Paulina, Marcela, ¿segura? Yulitza, duda, consulta, pregunta, inquietud, Annabel. Así que, Sebastián, duda, consulta en base a este contenido en particular. Ya. Hoy día haremos esta pincelada, ¿ya? Esto fue solo una pincelada, si se dieron cuenta, es solo lo que es la estructura gramatical, ¿cierto? Cómo se ocupa esta estructura, esta forma verbal, ¿cierto? Para de aquí en adelante empezar a usarla de forma, ¿cierto? Ya más acorde a situaciones que se puedan plantear, ¿cierto? A condiciones que se puedan plantear. Pero imagínense siempre eso, que se van a plantear situaciones como esa. Por ejemplo, si me gano una lotería, si estudio mucho, ¿qué va a pasar? Si hago esto, ¿cuál va a ser el resultado? ¿O cuál no va a ser el resultado? Acuérdense que se puede expresar tanto de forma afirmativa como negativa. ¿Ya?
Sí, profe. Ya, y miren, hay una situación. If I pass my exams, si apruebo mis exámenes, ¿qué voy a hacer? I will celebrate with my friends. Celebraré con mis amigos. I will drive to work if I feel better. Manejaré, conduciré al trabajo si me siento mejor. O al revés, si me siento mejor, ¿qué haré? Manejaré al trabajo. Acuérdense que ahí el orden no cambia, ¿cierto? De idea, no altera exactamente. ¿Ya? Entonces en la clase de mañana vamos a presentar distintas situaciones para ir aplicando de forma correcta lo que es este first conditional. Pero vuelvo a repetir, acuérdense que son tiempos básicos. Presente simple, futuro will simple, o sea, no hay por dónde perderse. ¿Ya? Ojalá. Sí, falta lo mismo, si no hemos presentado nada de otro mundo. ¿Está difícil? No, por eso no tiene que ver con la dificultad, tiene que ver con la cantidad. Pero el contenido, por lo menos de esta primera parte de este curso, si lo comparamos con las otras unidades anteriores, esto está mucho más simple. Lo veo, ¿no? Ya, cerramos el boliche por hoy.